Bien, pues tenemos que seguir adelantando estos movimientos y otros más en el ámbito estrictamente geopolítico, en este caso con Adrián Celaya, presidente de ECAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Feliz año. Hola, ¿qué tal? Feliz año. Bueno, antes de nada, ¿qué es lo que te parece esta última, no sé si decirlo, bueno, pues vamos a decir ocurrencia o plan de Donald Trump, en este caso, de considerar la posesión de Groenlandia como una necesidad absoluta? Y bueno, pues acabamos de conocer un tuit del hijo mayor de Donald Trump que, bueno, que dice que ya ha pisado Groenlandia y que más que frío hace mucho, bueno, que la cosa está bastante calentita. ¿Qué te parece? Bueno, esto lo podemos examinar desde una perspectiva estratégica y ver qué lógica podría tener o no ese intento de anexión de Groenlandia, y también desde una perspectiva de corto plazo. ¿Por qué sacar ese tema y con esa agresividad en este momento? Claro, este segundo análisis nos lleva a quitarle importancia a esta cuestión. Bueno, pues puede ser una maniobra de despiste, una maniobra para intentar que se deje de hablar de otros temas y orientar el debate mediático en esta dirección, porque, claro, abordar un tema de esa dimensión de forma tan repentina y de forma tan dura y tan radical, pues es realmente sorprendente. Y sí, dentro de lo que es la dinámica habitual de Donald Trump, podría responder a una maniobra mediática. Pero claro, si lo analizamos desde una perspectiva estratégica, el análisis, digamos, mediático, no quiere decir que no tenga su lógica dentro de una perspectiva, vamos a decir, geopolítica para Estados Unidos, ¿no? Una lógica que a la hora de plantearse un Estados Unidos con un mayor peso que el actual, que esté decididamente vocacionado, digamos, a mantener su peso como potencia hegemónica mundial, un peso que ya no puede conseguir porque no haya alternativas en el mundo, porque esas alternativas existen y están siendo cada vez más potentes, sino en base a recomponerse a sí mismo internamente, industrialmente, económicamente, e incluso, parece que este es el planteamiento, geográficamente, pues esto es lo que le está llevando a pensar también en un Estados Unidos que geográficamente sea más amplio, y esto es lo que le está llevando hacia esas, geográficamente, digamos, ya sea políticamente o económicamente, pero esto es lo que le está llevando tanto a ese planteamiento aparentemente tan disparatado de la posibilidad de que Canadá se incorpore a Estados Unidos, como a esta posible anexión de Groenlandia. Desde la perspectiva de un gran Estados Unidos, del posicionamiento geopolítico de un gran Estados Unidos, evidentemente tendría las dos incorporaciones tendrían un gran sentido, teniendo en cuenta la enorme importancia estratégica que está teniendo cada vez más el Ártico, el peso enorme que en el Ártico y en la economía ártica pues tiene, por ejemplo, Rusia, y hasta qué punto el tener una presencia geopolítica en esos ámbitos puede consolidar el peso económico interno económico y político interno de Estados Unidos, con el fin de ese gran objetivo de mantener a Estados Unidos como una gran potencia mundial, ¿no? Claro, es que uno de esos argumentos que señala Donald Trump para, bueno, en este caso, pues formar parte de un mismo país, en este caso Canadá y Estados Unidos, decía que, bueno, pues que sería magnífico porque no habría aranceles. Adrián, me imagino que habrás podido ver, bueno, pues ese informe de esa noticia que publicaba el Washington Post, que por supuesto, decíamos, se encargaba de desmentir Donald Trump, que, bueno, pues lo que venía a decir es que los planes arancelarios de Donald Trump no serán tan fuertes como esperaba. ¿Tú a quién le das más validez? ¿Al propio Donald Trump, que se ha encargado de desmentirlo, o a ese informe del Washington Post señalando fuentes familiarizadas con el asunto? ¿No tendrá que recular Donald Trump con los aranceles? Puede ser que sí, perfectamente. Es decir, si hay algo que no le importe a Donald Trump es el ser coherente con sus declaraciones o con sus objetivos anteriormente fijados. Es un hombre que gestiona los medios en base al corto plazo, a la reacción inmediata, y que no tiene ningún problema para decir hoy lo contrario de lo que ha dicho la semana pasada y lo contrario de lo que va a decir la semana siguiente. Búscale el efecto inmediato con sus declaraciones, con sus propuestas, y esto es lo que exclusivamente le preocupa. Entonces, si en un momento determinado, pues por reacciones internas o externas, tiene que cambiar sus políticas, lo va a hacer. La experiencia del primer mandato nos refleja exactamente esto. Un hombre totalmente imprevisible, pero también a la vez de una enorme flexibilidad de hecho, ¿no? Algo sorprendente que no cuadra
con la imagen externa de Donald Trump, pero esa flexibilidad y esa falta de coherencia también es a la vez el componente básico de esa imprevisibilidad. La última, Adrián, habida cuenta de la situación en el este de Europa, la guerra Rusia-Ucrania en este caso, esa solución que propone Donald Trump, bueno, en este caso, ¿qué validez le das o qué porcentaje de éxito a Donald Trump para que en 2025, ya estamos en 2025, queda muy poquito para su toma de posesión, para que en 2025 se logre una solución pacífica y negociada entre Rusia y Ucrania? Bueno, que en el 2025 puede terminar el conflicto, yo creo que es una previsión muy razonable, teniendo en cuenta no ya, digamos, esta voluntad de Trump de solucionar el problema, sino cómo está evolucionando el conflicto en el frente de batalla. Y teniendo en cuenta, sobre todo, que es lo que va a marcar el ritmo, la aceleración del colapso militar, pero no solo militar de Ucrania. Es en una guerra de desgastes el colapso del enemigo lo que va marcando los avances territoriales, y todo hace pensar que en el segundo semestre de 2025, más que en el primero, se produzca pues el hundimiento definitivo de Ucrania y la victoria rusa, ¿no? Claro, esto tiene un segundo componente que es muy importante. ¿Cuál va a ser la reacción de Occidente, de Europa Occidental y Estados Unidos frente a esa victoria? Y ahí es donde el factor Trump es más importante a la hora de controlar, es decir, evitar que esa reacción de una Europa que está en una verdadera situación de pánico, que se transforme en una gran guerra. Y esto implicaría una continuidad del conflicto o una escalada del conflicto, transformándose en una gran guerra o guerra continental. Entonces, el papel de Trump efectivamente sí puede ser importante para que ese conflicto entre Ucrania y Rusia, cuya duración, finalidad y entorno final y escenario final lo va a determinar Rusia, para controlar la reacción de Europa Occidental y de Estados Unidos de Occidente, si se quiere, el papel de Donald Trump va a ser muy importante. Pues Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Gracias y feliz tarde. Muy bien, gracias a vosotros.